Bien, hoy nos sumergimos en un material que es, a la vez, increíblemente técnico y profundamente humano. Es una guía clínica de UpToDate sobre la sedoanalgesia en adultos con ventilación mecánica. El escenario es una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Imaginemos la situación. Una persona en un estado crítico, conectada a una máquina para poder respirar. La angustia, el miedo, el dolor son casi una certeza. Nuestra misión aquí es entender cómo la medicina moderna enfrenta ese sufrimiento. No se trata solo de poner a dormir a alguien, sino de navegar un laberinto para preservar a la persona dentro del paciente. Has dado en el clavo. Es un equilibrio extraordinariamente delicado. El objetivo, por un lado, es el confort del paciente, calmar esa tormenta fisiológica que se desata, lo que llamamos la respuesta simpática. Pero por otro lado, cada fármaco que administras tiene un costo, un riesgo. Es un baile constante, digamos en el filo de la navaja. Y lo más importante, que a veces se olvida, la sedación es un parche, es para manejar los síntomas. La verdadera batalla, la piedra angular de todo, es tratar la enfermedad que llevó al paciente a la UCI. De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio de esa batalla. Antes de que un médico siquiera piense en qué fármaco usar, el documento insiste en que hay que hacer un trabajo de detective. Hay que identificar la raíz de la angustia. Las causas principales que mencionar son 4. Ansiedad, dolor, disnea, esa sensación de que te falta el aire, y delirio. Con alguien que pueda hablar es más fácil, pero con un tubo en la garganta, ¿cómo haces ese trabajo de detective? Es un desafío inmenso porque has perdido tu herramienta más importante, la palabra del paciente. Así que el equipo médico tiene que convertirse en una especie de detective del cuerpo. No pueden suponer sin más, tienen que buscar pistas. Para el dolor, por ejemplo, usan escalas como la CPOT. No es una encuesta, es una lista de observación. Literalmente puntúan si el paciente frunce el ceño, si aprieta la mandíbula, si sus músculos están tensos. Cada uno de esos gestos es una palabra en un lenguaje sin voz que te está diciendo, esto duele. Me parece fascinante esa idea, la de leer un lenguaje sin voz. Y de esas 4 causas, hay una que el documento destaca con un número que, sinceramente, me dejó helado. Hablan del delirio. Dice que hasta un 80% de los pacientes con ventilación mecánica lo sufren. 80%. O sea, 4 de cada 5 personas. Eso es como una epidemia silenciosa dentro de la UCI, ¿no? Totalmente. Es un problema masivo y durante mucho tiempo muy subestimado. Porque cuando pensamos en delirio, nos imaginamos al paciente agitado, arrancándose las vías, el delirio hiperactivo. Pero el más común y el más peligroso porque pasa desapercibido es el hipoactivo. El paciente está quieto, parece tranquilo, pero su mente está desconectada. Por eso herramientas como la CAM-UCI son vitales. Se trata de hacer preguntas sencillas, pedirle que siga órdenes simples y ver si su atención fluctúa. Y es crucial detectarlo porque el delirio no es solo estar confundido. Es un factor de riesgo que aumenta los días de hospitalización y, sí, también la mortalidad. Es una señal de que el cerebro está sufriendo. Entendido. Entonces, primero detective, luego acción. Y aquí es donde la guía me dio otra sorpresa. Porque una vez que tienes una idea de la causa, la primera herramienta no es necesariamente una jeringa. Exacto. Antes de la farmacología o en paralelo, están las intervenciones no farmacológicas. Y no hablamos de cosas esotéricas, hablamos de acciones muy concretas. Comunicarse con el paciente, explicarle qué pasa, tratar de mantener un ciclo de día y noche bajando las luces, reducir el ruido de las alarmas, cosas que parecen de sentido común, pero que el documento las posiciona como intervenciones médicas con evidencia detrás. Hay un estudio que citan que me pareció revolucionario. Compararon la sedación estándar con una estrategia que llamaron sin sedación, que básicamente era consuelo verbal continuo y fármaco solo si era estrictamente necesario. Y los resultados son para caerse de espaldas. El grupo sin sedación tuvo más días sin respirador y estancias más cortas. Es que ese estudio cambia las reglas del juego. Demuestra que la presencia humana, la comunicación, el confort ambiental no son añadidos bonitos, son intervenciones terapéuticas potentes.
Y lo más impactante es que al medir el estrés postraumático meses después, no encontraron diferencias entre los grupos. Se rompió el viejo mito de que había que sedar profundamente a los pacientes para protegerlos. Espera, ¿me estás diciendo que simplemente hablarle al paciente y mantenerlo confortable resultó en que pasaran más días respirando por sí mismos? Eso va contra toda la idea de que la tecnología es siempre la solución más poderosa. Lo es, y hay más. El documento también habla de la musicoterapia. Otro ensayo clínico demostró que permitirles escuchar música elegida por ellos mismos reducía la ansiedad y la necesidad de sedantes. La clave aquí es elegida por ellos. No es poner música clásica de fondo. Es devolverle al paciente una pequeña porción de su identidad en un entorno donde lo ha perdido casi todo. Pero seamos realistas. A veces la música y las palabras de aliento no son suficientes. Hay pacientes cuyo cuerpo está librando una batalla campal. Por supuesto, y ahí es donde entra el arsenal farmacológico. Pero la guía deja claro que no hay una bala de plata. Es una caja de herramientas muy especializada. Y la elección depende de lo que encontró el detective al principio. Si el problema es dolor o disnea, la primera línea son los opioides, como el fentanilo. El enfoque es primero la analgesia, porque el dolor no tratado genera muchísima agitación. Ok, eso para el dolor. Pero, ¿y si el problema es la ansiedad o la agitación por otras causas? Aquí parece que ha habido un cambio de paradigma radical, ¿no? Radical es la palabra. El documento es muy claro. Hoy se prefieren los agentes no benzodiazepínicos. Es decir, se intenta evitar a toda costa las infusiones continuas de fármacos como el lorazepam o el midazolam. Pero un momento, las benzos como el midazolam han sido el caballo de batalla en las UCIs por décadas. ¿Qué evidencia tan contundente tuvo que aparecer para destronarlas? No parece una decisión que se tome a la ligera. De años, impulsada por estudios que mostraron un patrón preocupante. Las infusiones de benzodiazepinas se asocian con más riesgo de delirio, más días de ventilación y estancias más largas. El problema es que sus metabolitos pueden acumularse y su efecto se prolonga mucho más de lo deseado. Piénsalo como un regulador de intensidad, un dimmer. Lo bajas, pero la luz tarda mucho en apagarse. Hoy se reservan para situaciones muy específicas, como el síndrome de abstinencia alcohólica. Entendido. El dimmer que tarda en apagarse. Me queda claro. Entonces, si las benzos están en el banquillo, ¿quiénes son las estrellas del equipo titular ahora? El documento se centra en dos: propofol y dexmedetomidina. Exacto. Empecemos por el propofol. Su gran ventaja es que es como un interruptor de luz. Lo enciendes y el paciente está sedado. Lo apagas y se despierta casi de inmediato. Este inicio rápido y corta duración es oro puro para los neurólogos, por ejemplo. Necesitan abrir una ventana para evaluar el cerebro y luego volver a cerrarla. Un interruptor de luz. Me gusta la analogía. ¿Y qué hay de la dexmedetomidina? El documento parece destacarla bastante, sobre todo en relación con el delirio. Eso es su principal carta de presentación. Varios estudios sugieren que podría reducir la prevalencia del delirio. A diferencia de los otros, no actúa sobre los receptores GABA, sino sobre otros llamados alfa-2. Y esto resulta en una sedación más cooperativa. El paciente está dormido, pero es fácil de despertar. Sin embargo, no hay solución perfecta. Tiene sus propios riesgos, como bajar el ritmo cardíaco o la presión arterial. ¿O sea que tampoco es una bala de plata? Para nada. De hecho, el documento menciona un ensayo muy reciente, el A2B, que arrojó un resultado sorprendente. Las tasas de agitación severa fueron mayores en los pacientes que recibieron dexmedetomina en comparación con propofol. Esto nos dice que la elección es un balance constante. Se tiene que individualizar para cada paciente. ¿Y qué pasa si, a pesar de todo, aparece el delirio hiperactivo? El paciente que se agita, que lucha. Para esos casos, para apagar el fuego del momento, se pueden usar dosis intermitentes de antipsicóticos como el haloperidol. Pero es crucial entender lo que subraya el documento. Estos fármacos son como un extintor. Calman los síntomas agudos, pero no previenen el delirio ni acortan su duración. No solucionan el problema de fondo. Bien, entonces ya elegimos el fármaco. Pero el trabajo no ha terminado. Hay que mantener un equilibrio. El objetivo no es el coma inducido de las películas, sino una sedación leve. La meta es un paciente tranquilo, pero que pueda abrir los ojos si le hablas. Exactamente.
La sobresedación es uno de los grandes enemigos en la UCI, porque prolonga la dependencia del ventilador. Para medir este nivel, se usa una escala llamada RASS, la escala de agitación-sedación de Richmond. Va de +4, que es combativo, a -5, que es coma profundo. El objetivo ideal es mantenerse entre 0 y -1. Y para eso, la guía destaca varias estrategias. Vamos a verlas. ¿Cuáles son las herramientas para no pasarse de la raya? La primera es la más simple. Siempre que sea posible, usar bolos, dosis intermitentes, en lugar de una infusión continua. La segunda es la famosa interrupción diaria de la sedación. A veces la llaman vacaciones de sedación. Consiste en pausar la infusión cada día y esperar a que el paciente se despierte. Suena lógico, como un reseteo diario para ver qué está pasando realmente. Esa es la idea. Permite reevaluar el estado neurológico y preguntarse, ¿de verdad sigue necesitando esto? Y la tercera estrategia es la sedación dirigida por protocolos, donde el personal de enfermería tiene una guía clara para ajustar las dosis. Esta interrupción diaria, la idea del despertar diario, suena genial en teoría, pero ¿funciona siempre en la práctica? Aquí es donde la evidencia se pone interesante. Aunque algunos estudios iniciales mostraron grandes beneficios, otros más recientes son heterogéneos. De hecho, mencionan un estudio que comparó un protocolo de sedación solo contra ese mismo protocolo con la interrupción diaria. El resultado fue que la combinación no ofreció beneficios adicionales, pero sí aumentó la carga de trabajo de enfermería. Ah, eso es un dato clave para la gestión del mundo real. No siempre más es mejor. Precisamente. Lo que esto sugiere no es que sea una mala idea, sino que el principio que funciona es la reevaluación constante. Lo importante es no dejar al paciente en piloto automático con una infusión sin cuestionarla cada día. De acuerdo. Y finalmente, llega el mejor momento. El paciente está mejorando y la sedación ya no es necesaria. No es tan sencillo como cerrar el grifo y ya está, ¿verdad? Para nada. Especialmente si la sedación se ha mantenido por más de una semana. La retirada es una fase tan crucial como el inicio. Hay que hacerlo de forma gradual para evitar el síndrome de abstinencia, que puede afectar hasta 1/3 de los pacientes. El orden también importa. Si el paciente recibe sedantes y opioides, generalmente se retira el sedante primero. La lógica es simple. No quieres que se despierte en un mundo de dolor. Tiene todo el sentido. ¿Y cómo se maneja esa abstinencia cuando aparece? Hay estrategias específicas. Para la abstinencia de benzos se puede hacer una transición a una dosis oral. Para la de opioides se puede cambiar a un equivalente oral o añadir un fármaco como la clonidina. Y curiosamente, la clonidina oral también es la estrategia para la abstinencia de dexmedetomidina, para minimizar los síntomas de rebote. Entonces, si conectamos todos los puntos, el panorama es una coreografía médica de alta complejidad. Empieza con un trabajo de detective, pasa por intervenciones humanas como la música, luego una selección de fármacos casi quirúrgica, un mantenimiento en equilibrio sobre la cuerda floja y termina con una estrategia de salida planeada. Es la descripción perfecta. Es un manejo dinámico que exige una reevaluación constante. Y el texto menciona un actor clave en esta coreografía, el farmacéutico clínico. Tener a un experto en fármacos pasando visita cada día ha demostrado mejorar los resultados. Es una pieza fundamental. Y para quedarnos pensando, después de analizar toda esta ciencia, toda esta precisión, el documento deja caer un dato que me golpeó. Menciona que a pesar de todas estas mejoras, un porcentaje significativo de supervivientes de la UCI reportan haber experimentado dolor de moderado a severo. Y esto me lleva a la pregunta final. Con todas nuestras escalas y herramientas, ¿estamos realmente midiendo la experiencia subjetiva de un paciente que no puede hablar? ¿O nuestras escalas, estos detectives del cuerpo, solo captan la punta del iceberg de un sufrimiento que en su mayor parte permanece invisible?